La tormenta había pasado hacía menos de una hora, cuando Samuel Crane empujó la puerta de su cabaña y salió al barro. El cielo seguía gris, cargado de nubes que se alejaban hacia el este como animales heridos. El rancho no era gran cosa. 3 hectáreas de tierra pedregosa, un pozo que daba agua salobre cada 2 días, y un corral donde 2 caballos viejos esperaban el final con paciencia. Samuel había llegado allí 4 años atrás, después de que la fiebre se llevara a su esposa y a su hija en el mismo invierno. No buscaba compañía, no buscaba problemas, solo buscaba un lugar donde el silencio fuera lo suficientemente denso como para ahogar los recuerdos. Pero esa mañana, cuando rodeó el corral para revisar el alambrado que la tormenta había derribado, vio algo que no tenía sentido. 2 figuras enormes tendidas en el barro, inmóviles como piedras caídas del cielo. Durante un segundo pensó que eran animales, osos, tal vez. Pero cuando se acercó con el rifle en las manos, el corazón le dio un vuelco. No eran animales, eran mujeres. Y no eran mujeres comunes. Eran gigantes. La primera estaba boca abajo, con una lanza rota clavada en el suelo junto a su mano derecha. Medía al menos 6 pies y medio, quizá más. Sus hombros eran anchos como los de un leñador, y en su espalda desnuda brillaban tatuajes que Samuel no reconocía, pero que sabía significaban algo importante. La segunda estaba de lado, con los ojos entreabiertos, respirando con dificultad. Tenía una herida profunda en el costado izquierdo, justo debajo de las costillas, y la sangre había empapado su ropa de cuero hasta formar un charco oscuro en la tierra. También llevaba tatuajes, pero los suyos eran diferentes, más complejos, más antiguos. Samuel dejó el rifle contra la cerca y se arrodilló junto a la que respiraba. Tenía los labios agrietados y la piel fría al tacto. Cuando le tocó el hombro, ella abrió los ojos de golpe y lo miró con una ferocidad que lo hizo retroceder. Eran ojos negros, profundos como pozos, y en ellos había algo que Samuel reconoció de inmediato: orgullo, furia y miedo. No miedo a morir, sino miedo a que alguien la viera así, débil, derrotada. Ella intentó hablar, pero solo salió un gemido ronco. Samuel levantó las manos, mostrándole las palmas vacías. «No sé quién eres», pensó, «pero si te dejo aquí, vas a morir en menos de una hora. Y no voy a cargar con eso». La otra mujer, la que estaba boca abajo, tampoco se movía. Samuel la volteó con cuidado y comprobó que seguía viva, aunque apenas. Tenía un golpe brutal en la cabeza y una fractura visible en el brazo izquierdo. Alguien las había atacado, y alguien las había dejado aquí para que murieran. Samuel no era médico, pero había visto suficiente violencia en su vida para saber lo básico. Arrastró a la primera mujer hasta el interior de la cabaña, dejando un rastro de barro y sangre en el suelo de madera. Luego volvió por la segunda. Era más pesada de lo que esperaba, y para cuando logró meterla adentro, estaba empapado en sudor y temblando de agotamiento. Las colocó una al lado de la otra sobre mantas viejas, junto al fuego que había encendido antes de la tormenta. La cabaña olía a humo y sangre fresca. Durante las siguientes 2 horas, Samuel trabajó en silencio. Limpió la herida del costado con agua hervida y whisky, y la cosió con hilo de pescar, porque no tenía nada mejor. La mujer apenas reaccionó, pero sus dedos se clavaron en el suelo de madera cada vez que la aguja atravesaba su carne. Samuel entablilló el brazo roto de la otra con ramas de sauce y tiras de su propia camisa. Le limpió la herida de la cabeza y la vendó lo mejor que pudo. Cuando terminó, ambas seguían inconscientes, pero sus respiraciones eran más estables. Tenían una oportunidad. Pequeña, pero real. Fue entonces cuando Samuel se dio cuenta de lo que había hecho. Las prendas que llevaban no eran ropa común, eran ceremoniales. Los tatuajes en sus espaldas,
y brazos eran marcas de linaje. Y las armas que habían dejado fuera, la lanza rota y un cuchillo de obsidiana con mango tallado, no eran armas de guerreras comunes. Eran armas de sangre noble. Estas mujeres pertenecían a la nación del río de sal, el pueblo que controlaba todo el valle desde las montañas hasta el cañón. Y si eran quienes Samuel sospechaba que eran, ayudarlas no era un acto de compasión, era un acto de traición. La nación del río de sal tenía leyes estrictas. Nadie podía tocar a sus hijas sin permiso. Nadie podía refugiarlas sin autorización. Y nadie, absolutamente nadie, podía meterse en sus asuntos internos. El territorio federal respetaba esas leyes porque no tenía más remedio. El jefe de la nación, un hombre llamado Lobo de Piedra, había firmado tratados con Washington que garantizaban autonomía completa dentro de su valle. Los colonos blancos podían vivir en la periferia, pero si cruzaban ciertas líneas, desaparecían. Samuel lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Y ahora tenía a 2 de sus hijas en su cabaña, sangrando sobre sus mantas. Samuel se sentó junto al fuego y se cubrió el rostro con las manos. Podía dejarlas ahí y huir. Ensillaba su caballo y cabalgaba hacia el norte, hacia el territorio de Wyoming, donde nadie lo conocía y nadie haría preguntas. Pero sabía que no lo haría. No porque fuera valiente, sino porque ya había huido una vez, 4 años atrás, cuando su hija enferma le suplicó que encontrara un médico, y él no tuvo el dinero para pagar uno. No iba a huir otra vez. No de esto. Pasó la noche sentado junto a la puerta, con el rifle sobre las rodillas, esperando que alguien llegara. Pero nadie llegó. Solo el viento y el silencio. Al amanecer, la mujer con la herida en el costado abrió los ojos y lo miró fijamente. Esta vez no había furia en su mirada, solo curiosidad. Intentó incorporarse, pero Samuel la detuvo con un gesto. Ella dudó. Luego obedeció. Su hermana, la del brazo roto, seguía inconsciente pero respiraba con regularidad. La mujer despierta habló en su idioma. Samuel no entendió nada, pero el tono era claro. Una pregunta. ¿Quién eres? ¿Por qué nos ayudaste? ¿Qué quieres a cambio? Samuel no respondió. Solo le ofreció agua en una taza de latón. Ella bebió despacio, sin apartar los ojos de él. Cuando terminó, señaló a su hermana y luego a sí misma. Dijo 2 nombres que Samuel no pudo repetir. Luego señaló hacia el este y dijo una palabra que Samuel sí reconoció. Lobo de Piedra. Samuel sintió que el estómago se le hundía. Así que era cierto. Eran sus hijas. Y si Lobo de Piedra descubría que un colono blanco las había tocado, incluso para salvarlas, Samuel sería hombre muerto. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Lo hecho, hecho estaba. La mujer pareció leer sus pensamientos. Dijo algo más, esta vez en español roto pero comprensible. Tú, peligro. Nosotras, peligro. Todos, peligro. Samuel asintió. Sí, dijo, todos en peligro. Ella sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa de guerrera que reconoce a otro guerrero. Entonces, cerró los ojos y volvió a dormirse. Samuel salió de la cabaña y caminó hasta el borde de su propiedad, donde la tierra se convertía en pastizal salvaje. Desde allí podía ver las montañas al este, donde la nación del río de sal tenía su campamento principal. No había humo, no había movimiento, pero Samuel sabía que estaban allí, observando. Siempre observaban, y pronto vendrían. La única pregunta era cuándo. No tuvo que esperar mucho. Al mediodía, mientras servía caldo de huesos en una olla vieja, escuchó el sonido inconfundible de cascos sobre tierra seca. Muchos cascos. Samuel dejó la cuchara y tomó su rifle. Salió al porche y lo que vio le heló la sangre. Una línea de jinetes se extendía frente a su rancho, inmóviles como estatuas. Eran al menos 30. Todos llevaban lanzas,
arcos y pinturas de guerra. En el centro, montado en un caballo negro enorme, había un hombre mayor con el rostro marcado por cicatrices rituales. No era Lobo de Piedra, era su hijo mayor, el príncipe heredero, y por su expresión, no había venido a dar las gracias. Samuel bajó el rifle y lo dejó contra la pared del porche. Levantó las manos, mostrando que estaba desarmado. El príncipe heredero desmontó con un movimiento fluido y caminó hacia él. Era casi tan alto como sus hermanas, y su presencia llenaba el espacio como una tormenta contenida. Se detuvo a 5 pasos de Samuel y habló en español perfecto. «Tú tienes a mis hermanas». Samuel asintió. «Sí». «¿Viven?» «Sí». El príncipe estudió a Samuel durante un largo momento. Luego miró hacia la cabaña. «¿Por qué las ayudaste?» Samuel no tenía una buena respuesta. «Porque estaban muriendo», dijo finalmente. El príncipe no reaccionó. «¿Sabes quiénes son?» Samuel asintió otra vez. «Lo sé ahora. ¿Sabes que tocarlas es muerte?» «Lo sé». «Entonces eres tonto o valiente». Samuel se encogió de hombros. Probablemente tonto. Por primera vez, algo parecido a la curiosidad cruzó el rostro del príncipe. «Quiero verlas». Samuel se hizo a un lado y abrió la puerta. El príncipe entró, seguido por 2 guerreros. Samuel esperó afuera, rodeado por los jinetes restantes, que lo observaban con odio apenas contenido. Sabía que si el príncipe decidía que Samuel merecía morir, moriría antes de poder parpadear. Y no habría juicio. No habría explicaciones. Solo sangre en el barro. Dentro de la cabaña, el príncipe se arrodilló junto a sus hermanas. La que estaba despierta le habló en voz baja. Él escuchó sin interrumpir. Luego examinó las heridas, los vendajes, las costuras. Cuando terminó, se puso de pie y salió. Su expresión no revelaba nada. Se plantó frente a Samuel y cruzó los brazos. «Mis hermanas dicen que las salvaste, que no pediste nada, que no las tocaste más de lo necesario». Samuel no dijo nada. El príncipe continuó. «También dicen que alguien las atacó. Hombres blancos, cazadores de recompensas que querían venderlas como trofeos. ¿Sabes algo de eso?» Samuel negó con la cabeza. «No vi a nadie. Solo las encontré después de la tormenta». El príncipe asintió lentamente. «Mi padre debe saber esto. Pero hay un problema. La ley de nuestra nación dice que cualquier blanco que toque a sangre real debe morir, sin importar la razón. No puedo cambiar esa ley. Solo mi padre puede». Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Entonces voy a morir». «Tal vez», dijo el príncipe. «O tal vez no. Mi padre es sabio. Y también está en deuda». Samuel frunció el ceño. «¿En deuda? ¿Con quién?» El príncipe lo miró directamente a los ojos. «Contigo». Samuel no entendía. El príncipe continuó. «Hace 3 inviernos, un niño de nuestra nación se perdió en una tormenta. Terminó en la puerta de un colono blanco. Ese colono lo alimentó, lo abrigó y lo devolvió a nuestra gente sin pedir nada a cambio. Ese niño era mi sobrino. Y ese colono eras tú». Samuel sintió que la memoria regresaba como un puñetazo. Recordaba al niño, un chico de 8 o 9 años, medio congelado, que apareció llorando en su porche. Samuel le había dado sopa caliente, lo había envuelto en mantas, y al día siguiente lo había llevado hasta el límite del territorio de la nación, donde los jinetes lo esperaban. Nunca pensó que volvería a importar. Pero ahora importaba. «Mi padre nunca olvidó eso», dijo el príncipe. «Y ahora las deudas se cancelan. Pero no es mi decisión. Él vendrá al amanecer y decidirá tu destino. Hasta entonces, mis hombres rodearán tu rancho. No puedes irte y nadie puede entrar. ¿Entiendes?» Samuel asintió. «Entiendo». El príncipe se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Una cosa más. Si mis hermanas mueren esta noche, tú mueres con ellas. Cuídalas bien».
Luego montó su caballo y se fue, dejando a Samuel con una docena de guerreros apostados alrededor de su cabaña como centinelas silenciosos. Samuel volvió adentro. Las dos mujeres lo miraban. La despierta sonrió débilmente. «Tú, hombre raro», dijo. Samuel no pudo evitar reírse. «Sí», dijo. «Muy raro». Pasó el resto del día cuidándolas. Les dio agua, cambió sus vendajes, les preparó sopa espesa con lo poco que tenía. La hermana del brazo roto despertó al atardecer y lo miró con desconfianza, pero su hermana le habló y ella se calmó. Samuel no entendía lo que decían, pero notó que lo señalaban varias veces y que sus expresiones pasaban de la hostilidad a algo parecido al respeto. Eso era bueno, o al menos eso esperaba. La noche cayó como una manta negra sobre el valle. Samuel encendió velas y se sentó junto a la ventana, observando a los guerreros afuera. No hacían fuego. No hablaban, solo esperaban. Era inquietante, como estar rodeado de fantasmas. Y entonces, justo cuando Samuel empezaba a pensar que tal vez esa noche pasaría sin incidentes, escuchó otro sonido, diferente, más pesado. Cascos de caballos con herraduras de hierro, voces en inglés, y el inconfundible chasquido de rifles siendo amartillados. La ley federal había llegado. Samuel salió al porche con las manos levantadas. Los guerreros de la nación ya estaban en posición defensiva, formando una barrera entre la cabaña y los recién llegados. Del lado opuesto, 5 hombres con insignias de alguaciles federales desmontaron con rifles en mano. Al frente iba un hombre alto, con bigote gris y ojos fríos como el hielo. Samuel lo reconoció. Alguacil Briggs, un bastardo cruel que odiaba a los indígenas con la misma intensidad con que amaba el whisky. Briggs escupió en el suelo y señaló a Samuel. «Crane», gritó, «sabemos que tienes a 2 salvajes ahí dentro. Entregárnoslas ahora y tal vez no te metamos preso por complicidad». Samuel sintió que el pánico le cerraba la garganta. «No hay nadie aquí», gritó de vuelta. «Solo yo». Briggs se rió. «No me tomes por tonto. Vimos la sangre. Vimos las huellas. Y sabemos que esos malditos rojos están protegiéndote por alguna razón. Así que o las entregas o entramos por la fuerza». El príncipe heredero salió de las sombras, montado en su caballo negro. Habló en inglés perfecto, con un tono tan frío que hizo que el aire pareciera congelarse. «Estas tierras están bajo tratado federal. Tú no tienes jurisdicción aquí, Briggs». Briggs escupió otra vez. «El tratado dice que podemos perseguir criminales hasta donde sea necesario, y esas 2 son criminales. Robaron ganado de un rancho blanco, mataron a 2 vaqueros. Están bajo arresto territorial». El príncipe no se inmutó. «Mentira. Mis hermanas no roban. Y los únicos que murieron fueron cazadores de recompensas que intentaron secuestrarlas». Briggs sonrió con malicia. «Eso lo decides tú, salvaje. Yo digo que son criminales, y me las voy a llevar, muerto o vivo». Los guerreros de la nación tensaron sus arcos. Los alguaciles levantaron sus rifles. Samuel estaba atrapado en el medio, sabiendo que un solo disparo desataría una masacre. Entonces, desde dentro de la cabaña, se escuchó una voz. Fuerte, clara, en español, alto. Todos se congelaron. La puerta se abrió y una de las hermanas salió cojeando, apoyándose en la pared. Era la que tenía la herida en el costado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con determinación. Habló en inglés, con acento marcado pero perfecto. «Alguacil Briggs, tú mientes. Nosotras no robamos ganado. Defendimos a una niña de tu gente que fue vendida a un burdel. La rescatamos, y por eso nos casaron». Briggs palideció. Eso es mentira». La mujer sonrió sin humor. «¿Quieres que traiga a la niña? Está en nuestro campamento. Viva. Sana. ¿Quieres que testifique?» Briggs apretó los dientes. «No me importa lo que digas. Eres una salvaje. Tu palabra no vale nada.
La mujer dio un paso adelante, tambaleándose pero imponente. Mi palabra vale más que la tuya, porque yo tengo honor, y tú solo tienes odio. El silencio que siguió fue tan denso que Samuel podía escuchar su propio corazón latiendo. Briggs levantó su rifle, apuntando directamente a la mujer. Entonces muere con honor, salvaje. Samuel no pensó, solo actuó. Se lanzó entre el rifle y la mujer, cubriendo su cuerpo con el suyo. Briggs dudó, sorprendido. «Crane, quítate de ahí». Samuel negó con la cabeza. «No». Briggs apretó el gatillo, pero el disparo nunca llegó, porque en ese instante el suelo tembló. No por un terremoto, sino por el sonido de cientos de cascos golpeando la tierra al unísono. Desde el este, desde el oeste, desde el sur, jinetes de la nación del río de sal emergieron de la oscuridad como una ola imparable. Y al frente, montado en un caballo blanco tan grande como un oso, iba Lobo de Piedra. El jefe de la nación era un hombre que parecía tallado en piedra. Alto, ancho, con cicatrices que contaban historias de batallas ganadas y perdidas. Su rostro no mostraba emoción, pero su sola presencia llenaba el valle entero. Los alguaciles bajaron sus armas instintivamente. Los guerreros de la nación se arrodillaron, y Samuel, todavía cubriendo a la mujer herida con su cuerpo, sintió que el destino acababa de llegar. Lobo de Piedra desmontó con la gracia de un puma. Caminó hacia Samuel y lo miró fijamente. Habló en español, con una voz tan profunda que parecía venir del centro de la tierra. «Colono, suéltala». Samuel obedeció y se hizo a un lado. La mujer se enderezó tanto como pudo y miró a su padre con orgullo y vergüenza mezclados. Lobo de Piedra la examinó. Luego miró a Samuel. «Mis hijas me han contado lo que hiciste. Mi hijo me ha contado lo que arriesgaste. Y yo recuerdo lo que hiciste por mi nieto hace 3 inviernos». Samuel tragó saliva. «Solo hice lo correcto, señor». Lobo de Piedra asintió. «Eso es raro entre tu gente. Por eso estoy aquí, para decidir qué hacer contigo». Briggs interrumpió, su voz llena de rabia. «Este hombre está protegiendo a criminales. Debe ser arrestado». Lobo de Piedra se volvió hacia él con una mirada que habría derretido el hierro. «Tú, alguacil mentiroso. Mis hijas no son criminales. Rescataron a una niña inocente. Y tú lo sabes, porque tú fuiste pagado para ignorarlo». Briggs retrocedió como si lo hubieran golpeado. Eso es una acusación sin pruebas». Lobo de Piedra sonrió. «Tengo pruebas, tengo testigos, y tengo tratados que dicen que puedo juzgarte bajo mi ley por crímenes cometidos contra mi pueblo. ¿Quieres que lo haga aquí? ¿Ahora?» Briggs miró a sus hombres, pero ninguno se movió. Sabían que estaban rodeados. Sabían que estaban muertos si Lobo de Piedra lo ordenaba. Briggs escupió una vez más y montó su caballo. «Esto no termina aquí». Lobo de Piedra se encogió de hombros. «Sí, termina aquí». Los alguaciles se fueron a galope, dejando solo polvo y resentimiento. Lobo de Piedra se volvió hacia Samuel. «Ahora, tú». Samuel se preparó para lo peor. El jefe caminó en círculo alrededor de él, estudiándolo como un halcón estudia a un ratón. Finalmente habló. «La ley de mi nación dice que cualquier blanco que toque a sangre real debe morir. Pero también dice que una deuda de sangre debe ser pagada. Y tú me has salvado a 3 miembros de mi familia. Eso es una deuda que no puedo ignorar». Samuel esperó. Lobo de Piedra continuó. «Así que esto es lo que voy a hacer. Te declaro protector del valle. Bajo mi ley, bajo mi autoridad. Nadie puede tocarte mientras yo viva. Nadie puede dañar tu propiedad. Y si alguien lo intenta, mi nación entera responderá». Samuel parpadeó, confundido. «¿Protector del valle? ¿Qué significa eso?» Lobo de Piedra sonrió por primera vez.
Significa que ahora eres parte de nosotros. No por sangre, sino por honor. Vivirás aquí, en este rancho, como un puente entre nuestros mundos. Y cuando llegue el momento de que mis hijas se casen, tú serás quien dé su bendición, porque las salvaste. Y en nuestra cultura, eso te convierte en su segundo padre. Samuel sintió que las rodillas le flaqueaban. Yo no sé qué decir. Lobo de Piedra puso una mano enorme en su hombro. Di que sí, porque la alternativa es que te lleve ante mi consejo y ellos decidan tu destino. Y no serán tan generosos como yo. Samuel miró a las dos hermanas. Ambas lo observaban con una mezcla de gratitud y respeto. Miró al príncipe heredero, que asintió levemente. Miró a los cientos de guerreros que rodeaban su humilde rancho. Y finalmente miró al Lobo de Piedra. Acepto, dijo. Con honor. Lobo de Piedra sonrió más ampliamente. Bien, entonces está hecho. Esa noche, el valle entero celebró. Guerreros que nunca habían hablado con un blanco compartieron comida con Samuel. Las hermanas, aún heridas pero vivas, contaron la historia de su rescate una y otra vez. Y Lobo de Piedra declaró formalmente frente a su pueblo que Samuel Crane era ahora protector del valle, con todos los derechos y responsabilidades que eso implicaba. Samuel no sabía si reír o llorar. Su vida de soledad había terminado, y una nueva vida, llena de complicaciones y obligaciones, acababa de comenzar. En los meses que siguieron, el rancho de Samuel se transformó. La nación del río de Sal envió trabajadores para reparar su cabaña, expandirla, construir establos y pozos nuevos. Le regalaron ganado, caballos, herramientas, pero más importante aún, le dieron algo que Samuel había perdido hacía años: una familia. Las hermanas lo visitaban regularmente, enseñándole su idioma, sus costumbres, sus historias. El príncipe heredero se convirtió en su amigo, aunque siempre con esa distancia respetuosa que caracterizaba a su rango. Y Lobo de Piedra lo llamaba cada luna nueva para consultarle sobre asuntos que involucraban a colonos blancos. Samuel aprendió a vivir en dos mundos. Era respetado por la nación, temido por los colonos blancos que sabían que tocarlo significaba guerra. Y gradualmente, otros colonos comenzaron a acercarse a él buscando consejo, mediación, ayuda. Samuel se convirtió en lo que el Lobo de Piedra había previsto: un puente, no perfecto, no sin conflictos, pero real, funcional, necesario. 2 años después del día en que encontró a las hermanas moribundas en su corral, Samuel estaba de pie en su porche renovado, observando el valle que ahora llamaba hogar. Ya no era el hombre solitario que huía de sus recuerdos, era el protector del valle, y aunque nunca olvidaría a su esposa e hija, había encontrado una manera de honrar su memoria, salvando vidas, construyendo puentes, siendo el hombre que su hija habría querido que fuera. Una de las hermanas, la que él había cosido esa noche terrible, se acercó y se paró a su lado. Había aprendido español con fluidez en esos 2 años. Gracias, Samuel, dijo. Por todo. Samuel negó con la cabeza. No tienes que agradecer. Solo hice lo correcto. Ella sonrió. Por eso te elegimos. Porque eres de los pocos que todavía sabe qué es lo correcto. Samuel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. Y por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz.